La historia de Annelies Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo están? Hoy les traigo una historia que les helará la sangre y los mantendrá en suspenso hasta el último segundo. En las afueras de la ciudad, un hospital abandonado esconde oscuros secretos y almas atrapadas. Nuestro protagonista decide explorar este lugar y lo que encontró fue más allá de su imaginación. Prepárense para un viaje escalofriante y descubran la verdad que se esconde en las sombras. Si te gustan las historias de terror, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún relato. Ahora, sin más preámbulos, comencemos con la historia del hospital abandonado. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Carlos y lo que estoy a punto de contarles es algo que jamás olvidaré. Hasta el día de hoy, las imágenes y los sonidos de esa noche me persiguen en mis sueños. No puedo evitar sentir un escalofrío cada vez que paso cerca de ese lugar. Todo comenzó hace unos años, cuando mis amigos y yo decidimos explorar un hospital abandonado en las afueras de nuestra ciudad. Habíamos oído rumores sobre ese lugar, historias de pacientes que habían muerto en circunstancias extrañas, de médicos que habían enloquecido, y de sombras que se movían en los pasillos vacíos. Pero éramos jóvenes y valientes y no creíamos en esas tonterías. El hospital estaba en un estado deplorable, ventanas rotas, paredes cubiertas de grafiti y una vegetación salvaje que había comenzado a reclamar al edificio. Su puerta principal estaba cerrada con cadenas, pero encontramos una entrada en la parte trasera que estaba abierta. Nos adentramos en el hospital, con nuestras linternas, riendo y bromeando, sin tener idea de lo que nos esperaba. Los pasillos estaban oscuros y llenos de escombros. El aire olía a humedad y a algo más, algo que no podía identificar. A medida que avanzábamos, comenzamos a sentir una sensación extraña, como si algo o alguien nos estuviera observando. Los sonidos de nuestros pasos resonaban en los pasillos vacíos y cada sombra parecía esconder un secreto. Pronto encontramos la sala de operaciones, con una mesa de operaciones oxidada en el centro y manchas oscuras en el suelo que parecían sangre seca. Mis amigos se burlaron de los rumores y se tomaron fotos en la sala, pero yo no podía quitarme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Fue entonces cuando escuchamos el primer ruido. Un gemido suave y distante que parecía venir de las profundidades del hospital. Nos miramos unos a otros, tratando de reír, pero la risa murió en nuestros labios. Decidimos continuar explorando, pensando que el ruido podría haber sido el viento o algún animal. Pero a medida que avanzábamos, los ruidos se hacían más frecuentes y comenzamos a ver cosas que no podíamos explicar. En ese momento, fue cuando supe que los rumores eran ciertos, que aquel hospital abandonado escondía algo oscuro y aterrador. Pero ya era demasiado tarde para retroceder, y lo que sucedió a continuación cambiaría nuestras vidas, para siempre. Después de escuchar los extraños ruidos, decidimos seguir adelante, impulsados por la curiosidad y la emoción de la aventura. Mis amigos parecían disfrutar la emoción, pero yo no podía quitarme la sensación de que estábamos jugando con fuego. Exploramos más habitaciones, cada una con su propia historia silenciosa, y en una de ellas encontramos una silla de ruedas volcada, como si alguien hubiera huido precipitadamente. En otra había dibujos extraños en las paredes, hechos con lo que parecía ser carbón. Las imágenes eran inquietantes, figuras distorsionadas y ojos que parecían seguirnos. La tensión crecía con cada paso y los ruidos se hacían más frecuentes. Escuchamos susurros, risas distantes y el sonido de puertas cerrándose.
A veces las linternas parpadeaban sin razón aparente y sentíamos ráfagas de aire frío en lugares donde no había ventanas abiertas. Finalmente llegamos a la sala de archivos, donde los registros del hospital estaban esparcidos por el suelo, cubiertos de polvo y telarañas. Comenzamos a hojear algunos de los documentos y lo que encontramos nos dejó helados. Había informes de pacientes que habían sido sometidos a experimentos inhumanos, tratamientos dolorosos y procedimientos quirúrgicos sin anestesia. Las notas de los médicos eran frías y desapegadas, describiendo los gritos y el sufrimiento como si fueran meros datos. Pero lo que realmente nos aterró fue un diario que encontramos, perteneciente a una enfermera que había trabajado en el hospital. En él describía cómo los pacientes eran atormentados por visiones y voces, cómo algunos de ellos se volvían locos y cómo los médicos parecían estar involucrados en algo mucho más oscuro que la simple ciencia. La enfermera escribió sobre una puerta en el sótano que siempre estaba cerrada con llave y cómo sentía que algo malévolo estaba detrás de ella. Sus últimas entradas eran frenéticas y desesperadas, hablando de sombras que la seguían y voces que la llamaban. Nos mirábamos unos a otros, el miedo reflejado en nuestros ojos. La diversión se había acabado y ahora solo queríamos salir de ahí. Pero algo nos decía que debíamos investigar más, que debíamos descubrir la verdad detrás de los horrores del hospital. Así que decidimos buscar la puerta en el sótano, de aquella que hablaba la enfermera, sin saber que estábamos a punto de abrir una puerta que nunca debió ser abierta. Con una mezcla de miedo y determinación, nos dirigimos hacia el sótano. La escalera que conducía hacia abajo estaba en mal estado, con peldaños rotos y una barandilla tambaleante. Las paredes estaban manchadas y el aire se volvía más frío y húmedo a medida que bajábamos. Las linternas iluminaban un camino lleno de sombras y cada crujido y chirrido nos hacía saltar. Los ruidos extraños continuaban y ahora podíamos escuchar claramente susurros, como si alguien estuviera hablando en una lengua desconocida. Aquel sótano estaba lleno de cajas, de muebles viejos, y había un olor rancio y metálico que nos hacía toser. Exploramos las diferentes habitaciones, encontrando instrumentos quirúrgicos oxidados, frascos con sustancias desconocidas y más documentos que hablaban de los horrores que habían ocurrido ahí. Y finalmente, encontramos la puerta de la que hablaba la enfermera. Una puerta pesada y sólida, con una cerradura grande y una cadena que la mantenía cerrada. Pero había unos símbolos extraños tallados en la madera, y una sensación palpable de mal emanaba de ella. Mis amigos querían abrir la puerta, impulsados por la curiosidad y la emoción de descubrir lo que había detrás. Pero yo sentía un miedo profundo, una voz en mi cabeza que me decía que no debíamos abrirla, que debíamos irnos mientras aún pudiéramos. Pero la curiosidad ganó, y con un esfuerzo conjunto rompimos la cadena y abrimos la puerta. Lo que encontramos detrás de ella fue algo que nunca podríamos haber imaginado. Era una sala de operaciones antigua, con instrumentos quirúrgicos y una mesa de operaciones en el centro. Sobre la mesa yacía el cadáver de un hombre, vestido con ropas de médico, llevando una máscara de peste negra. A su lado había registros y notas sobre experimentos y tratamientos inhumanos. Nos quedamos paralizados, incapaces de creer lo que estábamos viendo, pero entonces las luces comenzaron a parpadear y el aire se llenó de una energía oscura y opresiva. Las sombras comenzaron a moverse y una voz gutural nos habló. En resumen, nos contó la historia del médico que había muerto ahí, atrapado por el alma de un paciente al que había torturado y experimentado. El paciente había muerto, pero su espíritu había encerrado al médico en la sala, condenándolo a una muerte lenta y agonizante. Sentíamos que algo nos observaba, algo lleno de ira y dolor que había sido despertado por nuestra presencia. Corrimos hacia la salida. El terror se había apoderado de nosotros, pero sabíamos que habíamos desatado algo que no podíamos controlar, algo que no descansaría hasta que se hiciera justicia.
y mientras corríamos por los pasillos oscuros, sabíamos que el hospital abandonado ya no estaba vacío y que los horrores que habían ocurrido ahí eran solo el comienzo de algo mucho más grande y aterrador. Después de escapar del hospital nos refugiamos en nuestra casa, tratando de procesar lo que habíamos visto. La imagen del médico muerto con la máscara de peste negra y la voz del paciente torturado nos perseguía. Sabíamos que habíamos desatado algo terrible. Pasaron los días y, aunque tratamos de volver a la normalidad, algo había cambiado. Empezamos a notar cosas extrañas en nuestra casa, objetos que se movían solos, puertas que se cerraban y una sensación constante de estar siendo observados. Las pesadillas comenzaron a atormentarnos, sueños vívidos y aterradores, en los que nos encontrábamos atrapados en el hospital, siendo perseguidos por sombras y voces malignas. Decidimos investigar más sobre el hospital y el médico que habíamos encontrado, y descubrimos que había sido un lugar de experimentación y tortura, donde se llevaban a cabo procedimientos inhumanos en nombre de la ciencia. Aquel médico había sido un hombre cruel y despiadado, obsesionado con sus investigaciones sin importarle el sufrimiento de sus pacientes. Y nos dimos cuenta de que teníamos que volver al hospital, enfrentar lo que habíamos desatado. Necesitábamos entender lo que había ocurrido ahí y encontrar una forma de apaciguar a los espíritus que ahora nos perseguían. Con un miedo paralizante, pero determinados a enfrentar lo que habíamos hecho, regresamos al hospital una noche, armados con linternas y una grabadora para documentar lo que encontráramos. Aquel lugar parecía aún más siniestro y más amenazante que antes. Podíamos sentir la ira y el odio de los espíritus que habíamos despertado. Pero teníamos que continuar. Teníamos que enfrentar la verdad y encontrar una forma de hacer las paces con lo que habíamos hecho. Exploramos buscando pistas, tratando de comunicarnos con los espíritus. Cada sombra, cada ruido nos hacía saltar y sabíamos que estábamos siendo observados, perseguidos por algo que quería que entendiéramos lo que habíamos hecho. Finalmente encontramos una serie de documentos y diarios que revelaban la verdadera historia del hospital y los horrores que habían ocurrido ahí. Pero también descubrimos que los espíritus no querían venganza. Querían justicia y reconocimiento de lo que se les había hecho. Nos dimos cuenta de que nuestra misión no era luchar contra ellos, sino ayudarlos a encontrar la paz, revelando la verdad y sobre todo asegurándonos de que los responsables fueran llevados ante la justicia. Pero no sería fácil. Los espíritus estaban llenos de dolor y rabia. Y además necesitábamos encontrar una forma de comunicarnos con ellos y ganar su confianza. Con aquellos documentos y los diarios en nuestras manos comenzamos a entender la magnitud de lo que había ocurrido. Experimentos, torturas, muertes injustas. Todo había dejado una huella profunda en ese lugar. Los espíritus de aquellos que habían sufrido estaban atrapados buscando justicia y reconocimiento. Teníamos una responsabilidad con ellos. No podíamos simplemente huir y olvidarnos de lo que habíamos descubierto. Pasamos días investigando, tratando de encontrar la forma correcta de comunicarnos con los espíritus. Leímos libros sobre lo paranormal, consultamos a expertos e incluso recurrimos a métodos tradicionales como la Ouija y sesiones de espiritismo. Y finalmente decidimos regresar. Pero esta vez con un medium experimentado. Y él nos iba a ayudar a establecer una conexión con los espíritus. Esa noche que regresamos fue aún más intensa y aterradora que antes. Sabían que estábamos ahí. Podíamos sentir su presencia en cada rincón y en cada sombra. Con la ayuda del medium, comenzamos una sesión de espiritismo en la sala de operaciones, donde habían ocurrido muchos de los experimentos más crueles. El aire se volvió frío y una sensación de opresión nos envolvió. Lentamente, el medium comenzó a comunicarse con los espíritus y uno a uno comenzaron a hablar a través de él. Nos contaron sus historias, sus sufrimientos, sus deseos de justicia. Aquello fue una experiencia abrumadora y emotiva. Nos dimos cuenta de que no estábamos solos en nuestra misión. Los espíritus querían nuestra ayuda y estábamos dispuestos a darla. Pero
también nos dimos cuenta de que había algo más en el hospital, algo más oscuro y malévolo, algo que no quería que los espíritus encontraran la paz, algo que quería mantenerlos atrapados y sufriendo. Y a medida que avanzaba la noche, ese algo comenzó a manifestarse y nos dimos cuenta de que estábamos en peligro. Los objetos comenzaron a moverse violentamente, las luces parpadeaban y una voz gutural y amenazante resonaba en los pasillos. Aquella voz se volvía cada vez más fuerte y una sensación de terror puro nos invadía. El médium, con los ojos en blanco y la voz temblorosa, nos reveló que el alma que nos estaba atormentando era la de aquel doctor, el que había llevado a cabo los experimentos en el hospital. Este doctor, obsesionado con sus investigaciones y desprovisto de toda ética y humanidad, había quedado atrapado en el hospital, condenado a revivir sus crímenes una y otra vez. Su alma se había vuelto retorcida y malévola, y estaba decidida a mantener a los otros espíritus atrapados sufriendo eternamente. Teníamos que enfrentarnos a él, pero no sabíamos cómo. El médium nos advirtió que el doctor era poderoso y vengativo, y que no se iba a detener ante nada para conseguir lo que quería. Pasamos horas en el hospital, buscando pistas, tratando de encontrar una forma de liberar a los espíritus y enfrentarnos al doctor. Los ruidos y las apariciones se intensificaban y sabíamos que estábamos con una carrera ante el tiempo. Y finalmente, encontramos una serie de cartas y notas que estaban en el antiguo despacho del doctor y revelaban un ritual que él había utilizado para atrapar a los espíritus en el hospital. Era un ritual oscuro y peligroso, pero también la clave para liberarlos. Con la ayuda del medium comenzamos a preparar aquel ritual, sabiendo que estábamos jugando con fuego. El doctor sabía lo que estábamos haciendo y su ira se desataba en forma de gritos, golpes y apariciones aterradoras. La noche avanzaba. El ritual comenzaba a surtir efecto. Podíamos sentir cómo los espíritus empezaban a liberarse, cómo la opresión en el aire comenzaba a levantarse. Pero también sentíamos la ira del doctor, su desesperación y determinación por detenernos. En un momento crítico del ritual, el médium cayó al suelo, gritando de dolor. Supimos que el doctor estaba atacándolo, tratando de detenernos. Con un esfuerzo sobrehumano continuamos el ritual sabiendo que estábamos en la recta final. Debíamos enfrentarlo y vencerlo. La tensión en aquella sala de operaciones era insoportable, y el médium, aunque estaba debilitado, continuaba guiándonos en el ritual, mientras aquella alma desataba su furia en forma de ruidos inexplicables, de objetos que se movían solos, que volaban contra nosotros, susurros que parecían venir de todas partes. Cada palabra le provocaba más ira. Cada gesto nuestro lo acercaba más a la derrota y él lo sabía. Finalmente llegamos al punto culminante. El médium, con una voz que apenas era un susurro, nos instruyó a colocar nuestras manos sobre un círculo grabado en el suelo. Un círculo que había sido utilizado por el doctor en sus experimentos. El aire se llenó de una sensación de pesadez y los ruidos y movimientos cesaron repentinamente, dejando un silencio absoluto y aterrador. Los espíritus, uno a uno, comenzaron a liberarse, sus formas etéreas elevándose y desvaneciéndose en la quietud. Pero aquel doctor no estaba dispuesto a rendirse. Con un grito de rabia se manifestó ante nosotros. Su presencia fría y malévola llenando la sala nos atacó con una fuerza sobrenatural, lanzándonos contra las paredes, tratando de romper el círculo. Luchamos con todas nuestras fuerzas sosteniendo el círculo, recitando las últimas palabras del ritual, mientras aquella alma nos atormentaba con visiones de nuestros peores miedos y promesas de sufrimiento eterno. Con un último grito de determinación, lo completamos. Un silencio absoluto llenó la sala. Nos miramos exhaustos, pero victoriosos, sabiendo que habíamos hecho lo correcto, que habíamos liberado a los espíritus y vencido al doctor. Pero también sabíamos
que habíamos jugado con fuerzas que no comprendíamos completamente y que el hospital nunca dejó y nunca sería un lugar seguro. Salimos de ahí mientras el sol comenzaba a salir, dejando atrás un lugar lleno de historia, de sufrimiento y de misterio, pero también dejando atrás un lugar que ahora estaba en paz, gracias a nuestra valentía y a nuestra determinación. ¿Cuál es el peor momento para que te cuenten una historia de terror? Fue la pregunta que nos hizo José Manuel, uno de mis mejores amigos, mientras compartíamos cervezas alrededor de la fogata. Era nuestra primera noche de acampada en una zona boscosa del valle, en la cuarta región, de donde era oriundo José Manuel. Pero llevaba 10 años viviendo en la capital, donde nos hicimos inseparables amigos. Al cumplir 18 años, y gracias a una beca de estudios, decidió partir de este lugar buscando mejores oportunidades, que por cierto acá eran escasas, debido a la lejanía de su pueblo y por lo rural de la zona. Éramos un grupo inseparable de 6 amigos de universidad, y decidimos pasar un largo fin de semana, aprovechando un par de feriados, que José Manuel visitaría a su familia en este hermoso valle, donde siempre nos invitó. Él no era muy fanático del terror como el resto. Por ello se dedicó a escuchar en silencio nuestras experiencias que trajimos a la fogata, y parecía no asombrarse ni atemorizarse por nada, o al menos eso creíamos, pues guardaba una historia ligada a su familia y a su pueblo, una muy siniestra y espeluznante, que por cierto ninguno de nosotros había escuchado antes. Pensé en su pregunta. Jamás había analizado cuál sería el peor momento para escuchar una historia de terror. Quizás este mismo, respondí. Es como lógico, ¿no? Un oscuro y apartado bosque, una fogata y un montón de ruidos de origen desconocido a nuestro alrededor. Por ahí Juan mencionó una carretera, luego de pinchar un neumático, y Francisco aportó con un cementerio. Pero José Manuel intervino. No pregunté por un lugar, sino en qué momento o situación, dijo sin despegar la vista de la fogata. Cruzamos miradas y nos encogimos de brazos algo inquietos por la seriedad con la que José Manuel se estaba tomando su pregunta. Algo nos tenía que contar. ¿Han escuchado hablar del velorio del angelito?, preguntó. Y todos al unísono respondimos que no. Y luego de un silencio incómodo dijo: un velorio. Ese es un horrible momento para escuchar una historia de terror. Más aún si lo que te cuentan guarda relación con el momento. Nadie intervino. Estábamos más bien expectantes de lo que iba a salir de su boca, y creo todos en nuestras mentes pensábamos: ¿a quién rayos se le ocurriría contar una experiencia de terror en pleno velorio? Lo que les voy a contar es algo muy horrendo, una tradición completamente oscura y siniestra, de la que está prohibido hablar. Nadie por estos lados quiere recordar la escabrosa tradición, y con el paso del tiempo la han sepultado junto con cada persona de aquella época que vivió para contarlo. Actualmente pocos guardan la historia. Lamentablemente, mi padre es uno de ellos. Él fue quien tuvo que oírla mientras se desarrollaba un velorio, una historia siniestra y escalofriante de horror. 12 años tenía mi padre cuando ocurrió el año de 1975, y una terrible desgracia golpeó a la familia. El hijo menor de una de sus tías, de tan solo 4 añitos, había fallecido, producto de una horrenda enfermedad pulmonar con la que nació. La familia era longeva, con decirles que su abuelo, el patriarca de la familia, estaba próximo a cumplir 100 años y su esposa 95, razón por la cual mi padre nunca había estado en un velorio hasta ese momento. No entendiendo mucho de las celebraciones post-mortem,
Era algo completamente nuevo para él. Por ello deambulaba en aquellos días, algo confundido y ajeno a la desgracia, jugando con una pelota de trapo por las calles, en compañía de primos y otros pequeños del pueblo. El infante era velado en su casa, y casi todo el pueblo participaba bien atendido por nuestra familia, causando curiosidad en mi padre, al no entender si se trataba de una celebración o de un trágico velorio. Había comida y bebida. Incluso vino se ofrecía a los visitantes que desfilaban por la casa a despedirse del infante, el cual yacía en el centro de la casa, vestido completamente de blanco, dentro de un cajón de madera sin tapar. Solo una persona en todo el pueblo se excluía del velorio. Sentado en una banca, en el umbral de su casa, justo al frente donde ocurría el evento, el anciano abuelo de papá bebió una taza de té, observando al gentío entrar y salir con nulo interés de participar de aquella despedida del infante. Mi padre era muy cercano a él, y desde primera hora, cuando sentó su pesado y viejo cuerpo en aquella banca, corrió a saludarlo. Casi atardecía y algo exhausto de tanto jugar con primos y amigos, decidió ir a sentarse junto al abuelo, sin saber que aquello daría origen a la historia más aterradora que llegaría a sus oídos. También a vivir una experiencia completamente macabra y horrorosa. A partir de este momento, les contaré la historia en primera persona, tal cual lo vivió mi padre y nos la relata. Luego agarró su botella y bebió hasta la última gota de cerveza antes de comenzar. Tragué saliva, pero tenía la garganta seca. Bebí un largo sorbo de cerveza y me acomodé cerca del fuego a escuchar aquel intrigante relato que nos traía José Manuel. Todos aguardábamos en silencio. Él era una persona sumamente divertida, y por ello era raro verlo tan serio. Claramente lo que traía a nuestros oídos debía ser algo muy serio y horrible. En esta especie de introducción había quedado claro. Pablo le puso más madera a la hoguera. La noche avanzaba y con ello el frío. José Manuel comenzó su relato como si hubiese sido el mismo papá quien nos la contaba. Me senté junto al abuelo, completamente sucio y cansado de tanto jugar aquella tarde. Me observó un momento y con sus arrugadas manos me zamarreó la cabeza llena de tierra, regalándome una sonrisa. ¿Por qué no estás en el velorio, abuelo?, le pregunté curioso. Había estado todo el día sentado y solo entró a comer cuando la abuela le sirvió el almuerzo. Me observó unos segundos con rostro serio y luego volvió la mirada hacia el frente, hacia la casa donde velaban al pequeño, la que había estado vigilando desde el umbral. ¿De verdad quieres saberlo?, me devolvió la pregunta, a lo cual asentí con la cabeza. Si bien a su edad estaba más cuerdo que nunca, lo que me contaría rayaba en la locura, o al menos para mí. Jamás entendí los motivos de llenarle la cabeza a un muchacho de 12 años con una historia completamente delirante y macabra. Miró a sus espaldas para asegurarse de que no estuviera la abuela cerca. Luego llevó su índice a la boca, dándome a entender el hermetismo con que debía tratar lo que me contaría. Ellos vendrán por la noche. No solo esta, sino todas las noches mientras no sepulten a esa criatura. Vendrán a buscar su alma para evitar que lo exhiban como un objeto de trofeo. En este lugar le hacían cosas malas a los niños cuando morían. Aquí se esconde una oscura tradición, que si bien hace ya casi un siglo dejó de realizarse, ellos no lo saben. Por eso cada vez que muere un niño, vienen por su alma. La muerte y el dolor los llama. Deambulan por el pueblo espantando a la gente y arrebatándole el alma del fallecido a los vivos. En ocasiones incluso intentan llevarse el cadáver. ¿Ellos quiénes, abuelo? ¿A quién te refieres?, le pregunté completamente asustado. Los niños sin ojos.
todos y cada uno de los niños que han muerto en este polvoriento pueblo, me respondió. Antiguamente, cuando un menor de 7 años fallecía, se tenía la creencia de que era un ángel que iría directamente al cielo, instaurando la aberrante tradición de celebrar su muerte mediante fiestas casi paganas para el pueblo, en donde exhibían el cadáver del pequeño encima de una mesa o de un altar, vistiéndolo completamente de blanco, llenándolo de adornos e incluso acomodándolos erguidos como si estuvieran vivos, para después realizar tétricas sesiones de fotografía post-mortem. Y a veces también los paseaban por las calles. La tradición se llamaba el velorio del angelito y prohibía a su familia llorar su muerte, ya que podía interferir con su ida al cielo. Era tan macabro aquello que, de ser requerido por padrinos o familiares cercanos, los cadáveres eran trasladados a otros hogares donde permanecían días y semanas mientras durante la celebración. Era algo totalmente aberrante e incomprensible, calificado como una herejía por la iglesia, y había incluso familias acomodadas que pagaban a los padres enormes sumas de dinero para arrendar a los angelitos, con tal de tenerlos un día en sus hogares, con el motivo de las celebraciones. Luego de semanas, eran enterrados con una extrema putrefacción, debiendo incluso descoyuntar sus huesos en ocasiones para poder meter sus pequeños cuerpos en el ataúd. Comida y alcohol en exceso, todo eso había en estas celebraciones. A causa de las borracheras, muchas veces olvidaban a los angelitos, causando horrendos incendios al voltear o descuidar las veladoras donde los cuerpos de infantes prácticamente encontraban una segunda muerte. Así fue como una horrible epidemia de sarampión que azotó al pueblo. Hubo un velorio que duró varias semanas despidiendo a media docena de angelitos que murieron a causa de la peste. El mismo velorio se realizó en un local y la gente completamente borracha, a causa del exceso de vino, provocó la quinta noche un grotesco incendio, calcinando los cuerpos pútridos de los pequeños angelitos. Algunos juraron que escucharon llantos y gritos horribles fantasmales que provenían de los pequeños mientras ardía el lugar. Después de aquel horrendo episodio, muchos pobladores comenzaron a reportar apariciones espectrales de los angelitos, causando histeria colectiva y el arrepentimiento a este tipo de prácticas. Hubo quienes aseguraban que los angelitos ya no eran tal, que se habían convertido en niños malignos cargados de odio y dolor y que buscaban vengarse de sus segundas muertes. Todo cambió desde aquel momento. Cuando fallecían menores, culpaban a los angelitos. Los entierros comenzaron a realizarse de inmediato, sin ser velados, sin siquiera un responso. De lo contrario, ellos vendrían por la noche a reclamar el alma del pequeño fallecido, asegurándose de que nunca más fuera utilizado en aquellas horribles prácticas. El abuelo hizo una pequeña pausa, quitó sus lentes y restregó sus cansados ojos. Algo de tristeza y melancolía lo embargaron, y luego prosiguió con su relato. Recuerdo cuando una madre recorrió con horror el pueblo durante 2 días, buscando el cadáver de su pequeño hijo que velaba en casa. No alcanzó a vivir 1 año cuando la muerte vino por él. La mujer despertó a la mañana siguiente de su fallecimiento y simplemente el pequeño ya no estaba en su ataúd. Algunos dicen que alguien o que su propio padre robó el cadáver para enterrarlo rápidamente, evitando con ello la maldición y las apariciones fantasmales. Sin embargo, la mayoría piensa que fueron ellos, los niños quemados sin ojos, que ellos fueron los responsables. Aquella triste y desoladora noche caminaron entre nosotros, dejando una estela pútrida de carne quemada, la cual duró hasta el amanecer. Hoy en día la muerte de los niños es escasa, pero aún así, cuando muere un infante, los que sabemos de aquellos tiempos y prácticas horrorosas, evitamos
evitamos participar en velorios y funerales. Yo no entraré a esa casa por nada. Solo espero que le den sagrada sepultura a la brevedad. Esta noche vendrán por él, así que te recomiendo te encierres en tu cuarto y no salgas para nada. Aun si escuchas cosas o veas otras que tal vez a tu corta edad no comprendas. Te lo advierto. A esas alturas estaba aterrado y si bien mi casa estaba al frente y continua donde se realizaba el velorio, a distancia parecía toda una travesía. A esas horas, cuando el sol se había escondido, dando paso a la penumbra crepuscular, atravesé rápidamente directo a mi cuarto aterrado. Mis padres seguían en el velorio y parecían haberse olvidado de mí, pero luego de aquel escalofriante relato del abuelo, no me iría a meter por nada del mundo al velorio. Fui a la cocina por un vaso de leche y pan. Regresé al cuarto y cogí mis historietas que papá me traía cuando iba a la ciudad, intentando olvidar un poco toda esta macabra historia. Desperté por un estruendo en la ventana, desorientado, sin saber cuánto había transcurrido. Los perros ladraban en la calle. Tenía la historieta abierta sobre mi pecho pensando que me había dormido tan solo algunos minutos. Pero no. Todo era quietud en las afueras. Salí del cuarto asustado pensando encontrar a mis padres en el salón, pero toda la casa estaba en tinieblas. Avancé hacia el cuarto de mis padres, confirmando que dormían plácidamente, tal vez desde hace ya bastantes horas. Regresé a mi habitación somnoliento, y al meterme bajo las cobijas nuevamente otro golpe en la ventana me exaltó. Esta vez pude voltear rápidamente, y me pareció ver tras el cristal la sombra de una cabeza humana que me observaba, con aquella típica postura cuando alguien mira pegado a un cristal. Luego no había nada. No pude gritar del espanto. El corazón se me aceleró, pero pensé que tal vez era mi infantil imaginación, sugestionada por la historia del abuelo. Volví a la cama y me cubrí hasta la cabeza, pero no lograba conciliar el sueño. Repasaba en mi mente el trágico incendio ocurrido e imaginaba aquellos pobres cuerpecitos de niños siendo calcinados aún estando muertos. Luego pensé en el pequeño de mi tía, mi primito. Fue imposible no descartar lo que dijo el abuelo. Tal vez esta noche los niños quemados sin ojos vendrían por su alma. «Niño, despierta», fue la voz que resonó en mi cabeza. Estaba soñando. Pensé que sí en un principio, pero al acomodarme entre las cobijas, la pequeña voz susurrante volvió a emerger desde la oscuridad. «Niño, juguemos a la pelota». Exaltado me senté en la cama presa del horror, dirigiendo mi atención hacia la ventana. Acomodé mis ojos a la negrura y allí estaba nuevamente aquella silueta observándome. Era una pequeña cabeza, claramente la de un niño. Estuve a punto de orinarme del pavor, pero descubrí que no fue de ahí, de donde provenía la voz. La puerta del cuarto estaba entreabierta, pero alguien la empujó lentamente, crujiendo de forma escalofriante. Giré mi cabeza y la silueta de un niño yacía parada bajo la puerta, con una pelota en sus manos. Era más negra que la oscuridad misma, por ello la distinguí. Luego vino un repugnante hedor a carne descompuesta que inundó la habitación. Con mi mano rápidamente alcancé la luz del buró, y aquella sombra se esfumó en el aire como humo negro y maloliente, dejando el cuarto inundado de pestilencia carne quemada. Lo más escalofriante fue que aquella pelota cayó al suelo botando. Luego rodó hasta un costado de mi cama. Era mi pelota. Estaba en shock. Mi mente intentaba procesar la aparición. Corrí hacia la puerta cerrándola con pestillo y me metí temblando bajo las cobijas. Solo mis ojos sobresalían, con la mirada fija hacia la ventana, pero
debido a la luz del cuarto. No podía saber si aquella sombra seguía observándome tras el cristal. Saqué mi brazo para alcanzar el interruptor de la lámpara y la apagué. Ya no estaba. Pero repetí la acción 3 veces para asegurarme y la dejé finalmente encendida. Tenía mucho sueño, pero no podía dormir. El miedo era más fuerte y ante cualquier ruido en las afueras o ladrido de algún perro me exaltaba. Los párpados me pesaban, pero temía dormirme y que los niños sin ojos me llevaran. ¡Niño! ¡Jugamos! Dios santo, nuevamente esa macabra voz, pero esta vez bajo la cama. Esa cosa estaba ahí abajo. La pelota rodó hacia la puerta y lo que estuviese ahí abajo comenzó a empujar la cama. Primero el colchón se levantó a la altura de mi espalda lentamente y luego vinieron las sacudidas. Era como si alguien con sus brazos empujara desde abajo. Solo pude gritar a todo pulmón que me dejaran en paz mientras saltaba como poseído sobre el colchón. Aquello paró y estúpidamente reaccioné a mirar abajo de la cama. No había nada cuando me tendí, pero al reincorporarme, la sorpresa casi me infartó del horror. ¡Juguemos! El cuerpo destrozado y calcinado se paró sobre la cama. Era un niño tiznado en carbón, pero sin sus ojos, solo cuencas vacías y oscuras como la noche, sin un cabello y expediendo olores a carne muerta y calcinada. Me oriné y grité una y otra vez hasta que el rostro de mis padres, sobre mí, estaba intentando controlarme y calmaron mi estado de locura y horror. Les conté lo que vi y también lo que el abuelo me había dicho. Solo me miraron y buscaron la manera de calmarme, de sacar de mi cabeza todas esas ideas e historias que sugestionaron mi pequeña mente. Según ellos lo entendían así. Mamá, era un niño quemado sin ojos, te lo juro. Estaba bajo la cama y hay otro fuera de la casa, créeme por favor. Le imploraba sollozando. Papá revisó el cuarto y me persuadió de que viera con ojos propios bajo la cama, dentro del armario, y hasta abrió la ventana para convencerme de que no había nada en las afueras, más que perros y obscuridad. La única prueba que tenía era la peste que aún rondaba en el aire y que ambos sintieron levemente, pero dijeron que provenía de afuera. Con todo y eso, mejor me fui a meter al cuarto de mis padres. Mi papá a regañadientes aceptó y fue él quien se quedó en mi cuarto para que me pudiera acostar junto con mamá, con más espacio. Sin embargo, no pude pegar un ojo, menos cuando comencé a sentir gente corriendo en las afueras, de un lado a otro, justo frente a la casa. Sacudí a mi mamá un par de veces, pero no me dio la atención que esperaba. Solo balbuceó entre dormida que cerrara los ojos y que me durmiera, que ya me dejara de este cuento de los niños fantasmas. Pero afuera, esos pasos seguían corriendo. Juraría que eran niños jugando y brincando. Si bien estaba tan aterrado como hacía unos momentos, el hecho de estar en el cuarto con mamá me dio cierta tranquilidad. Por esa misma razón, agarré valor y caminé a obscuras hasta la ventana que daba justo a la calle principal. Me agaché los últimos metros y fui poco a poco levantando mi cabeza por el costado derecho, oculto entre las cortinas para que nadie notara mi presencia. Solo había un manto de oscuridad, la terracería y las casas de enfrente donde resaltaba aquella banca del abuelo. Luego apoyé mi rostro sobre el vidrio para tener más ángulo de visión hacia la izquierda, donde velaban al pequeño. La visión que llegó a mis ojos fue aterradora. No tan nítida como el encuentro en mi cuarto, pero suficientemente clara dentro de la negrura para saber qué era. Primero fue la sombra de un niño que salió de casa de la tía. Se quedó parado unos cuantos metros frente a la puerta, sin hacer absolutamente nada, totalmente inerte.
Luego aparecieron 2 sombras más, de niños de alrededor de 6 o 7 años, emergiendo desde la casa. Pero había una tercera, una tan pequeña, que en un principio no la noté. Un pequeño niño muy chiquito, que iba al centro tomado de las manos de ambos niños que lo ayudaban a sondar. ¡Se lo llevan! ¡Se lo llevan!, grité sin importar ni siquiera la hora o parecer un loco. Llamé a mamá una y otra vez, hasta que despertó enfurecida conmigo. Luego papá entró al cuarto e intenté convencer a ambos de mis visiones, pero no me creyeron. Incluso me llevaron a la fuerza hacia casa de la tía y me hicieron ver con repugnancia que no había absolutamente nadie. El niño estaba en el cajón tieso y gélido como la noche, que nadie se lo había llevado. Aún tengo en mi memoria aquella imagen del pequeño grisáceo. Ahí José Manuel concluyó el relato, tal como su padre se lo contó. Luego abrió otra cerveza que casi terminó de un sorbo antes de cerrar la historia, ahora con sus palabras. Todos en la familia recordaron por años el espectáculo que dio papá aquella noche, pero nunca hablaron del tema. Al día siguiente enterraron a ese pobre niño, y claramente papá no asistió al funeral. Se quedó con el abuelo en aquella banca, escuchando quizás más historias del viejo, o bien contándole la suya. Sabía que el viejo era el único que le creería. Papá me la contó una vez y me hizo prometer que sería solo para mis oídos. No sé por qué rayos se las estoy contando a ustedes. Quizá me siento como mi padre en aquel momento. Quizá estoy experimentando cosas o teniendo visiones fantasmales que nadie creería, excepto ustedes. Una rama crujió a nuestras espaldas. Luego otra por un costado de la carpa bosque adentro. Un escalofrío nos recorrió a todos por igual. Tal vez no estamos tan solos en este bosque. Tal vez José Manuel no vino solo a esta acampada esta noche. Hay algo en su rostro que lo perturba. La historia que nos contó es real. Busqué información al respecto y efectivamente aquella tradición existió. Tal vez por ahí aún existe. De solo pensarlo me recorre un escalofrío. De todas las que conozco, es por mucho la más macabra y espeluznante.